Quizá una de las preguntas más difíciles para un cristiano será sobre las 7 plagas, cuando alguien le diga, ¿qué relación tienen las plagas con el amor de Dios? ¿Cómo es posible que un Dios lleno de amor pueda derramar 7 plagas de ira, como menciona Apocalipsis capítulo 15 y 16? Bienvenido, está comenzando Biblia Fácil. Estamos una vez más juntos aquí para poder abrir la palabra de Dios. Qué bueno que tú puedas preferir nuestra compañía. Qué bueno que nos hayas dejado ingresar allí a casa y juntos podamos estudiar la Biblia. Recibe nuestro caluroso saludo, un abrazo para ti en el país donde estás viendo este programa, allí en el lugar donde te encuentres, que Dios te bendiga. Nos gustaría conocerte, nos gustaría saber quién eres, desde dónde estás viendo el programa, puedes escribirnos aquí en los comentarios. Nosotros preparamos una revista especial para que tú puedas acompañar esta serie. Se llama Biblia Fácil Apocalipsis. Ahí están 18 temas desarrollados con base en el libro de Apocalipsis. Si tú vives en Sudamérica, entonces puedes recibir el curso totalmente gratis en físico. Podemos llegar hasta tu casa y podemos entregarte el curso. Tú puedes solamente solicitarlo a través de un número de WhatsApp, más 5512 9810 1460. Te repito una vez más, más 5512 9810 1460. Allí puedes solicitar el curso. Si vives fuera de Sudamérica, entonces puedes descargar el curso totalmente gratis de estudielabiblia.com. Nos gusta recibir tu historia, tu nombre, tu país, la experiencia que estás viviendo con este programa, y gracias porque allí escribes para nosotros las bondades o los beneficios que este programa resulta para tu vida. Un grande abrazo una vez más, bienvenido. Bienvenidos amigos también aquí, los que estamos participando. Vale la pena, valió la pena haber dejado allí el compromiso, los compromisos, el trabajo, aunque nos cuesta a veces separarnos unos días de la familia. Sin embargo, lo que estamos haciendo aquí es tan loable y esto va a resultar de bendición. Y esperamos que la palabra de Dios no solamente sea una semilla colocada, sino que también pueda dar frutos para vida eterna. Vamos a abrir la Biblia y vamos a contestar una de las preguntas más difíciles que un cristiano puede responder. ¿Cómo es posible que un Dios de amor pueda derramar 7 plagas de ira? Hace algún tiempo una persona me dijo, pastor, parece que Dios es un Dios de venganza o es un Dios vengativo. De paso hay algunos textos en el Antiguo Testamento que nos habla de un Dios que destruye a sus enemigos, de un Dios que empieza a matar a las personas en venganza, dice allí. Hoy vamos a comprender un poco ese término, ¿verdad? Ya que algunos traemos ese término para nuestro concepto, el concepto que nosotros tenemos, y pensamos que Dios es un Dios lleno de odio, que se venga, es un Dios tirano, es un Dios malo, y yo creo que ese es el objetivo que Satanás tiene. Satanás tiene el objetivo de desfigurar el rostro de Dios, de desfigurar el carácter de Dios. La Biblia dice Dios es amor, y aún hay cosas que nosotros no entendemos, pero detrás de todo está la misericordia y la bondad del Señor. Sin embargo, nunca olvidemos que junto al amor está la justicia, porque la base de su trono es justicia y misericordia. Entonces, en base a eso vamos a abrir la Biblia y hoy nos toca leer el capítulo 16 del libro de Apocalipsis. Vamos todos a Apocalipsis 16, vamos a hacer una oración y vamos a ver hoy sobre las 7 últimas plagas sobre la tierra. Oramos. Querido Dios, estamos listos una vez más con la disposición de poder entender aquel mensaje que tienes para nosotros por medio de tu palabra. Ayúdanos a comprender algunos asuntos que pueden resultar oscuros para nosotros. Ayúdanos a poder cambiar algunos conceptos. Ayúdanos a ver a un Dios de amor, aún en medio de la tribulación, de la angustia, del dolor, aún en medio de un castigo, hay justicia y misericordia. Hoy abrimos tu palabra con la seguridad de que tu Santo Espíritu una vez más va a ser nuestro maestro, va a ser nuestro profesor que nos va a conducir a tu verdad. En el nombre de Jesús. Las 7 últimas plagas. Apocalipsis capítulo 15. En el programa anterior hablamos de 3 mensajes o de un triple mensaje, ¿verdad?, para el tiempo del fin.
3 ángeles vuelan por el cielo. Volar significa un mensaje urgente para el tiempo del fin. Uno de ellos dice, adorad a Dios, la hora de su juicio ha llegado. El otro dice, sal de Babilonia, o Babilonia ha caído. Y el tercer ángel advierte y dice, porque cualquiera que no sale de Babilonia va a participar de sus plagas. Vamos a retroceder allí al capítulo 14, allí en el versículo 10, versículo 9. El tercer ángel dice, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado. Y ahí dice, con fuego y azufre, hablando acerca de la destrucción final, y delante de los ángeles y del Cordero. Muy bien, con esa advertencia, ahora nosotros vemos como la culminación de los 3 ángeles, allí concluye con la hora de la siega. La hora de la siega es simbólica para los seres humanos. Es en el cielo cuando se decide quién va a ser salvo y quién no. Mas no es Dios quien determina eso, somos los seres humanos que por nuestras decisiones decidimos en qué lado estar. Y en esa siega existen allí 2 cosechas diferentes, una de la mies o del trigo y la otra de vendimia o de uva, ¿verdad? Ahora, aquellos que son considerados como uvas, dice que serán echados al lagar. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto un lagar de uvas, es tipo un pozo grande donde se coloca la uva y donde se pisa la uva para exprimir la uva. Y esa es la imagen que usa aquí el libro de Apocalipsis. Ahí está diciendo, ese hecho, ese acto de pisar aquellas uvas, ¿en qué consiste? En los juicios de Dios. Cada uno ha decidido en qué lado estar. Y eso está representado en la siega de Apocalipsis capítulo 14. Vamos a Apocalipsis capítulo 15 entonces. Dice allí, vi otra señal grande y admirable. ¿Qué cosa dice? 7 ángeles con las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Ahora es impresionante los versículos que siguen. Fíjense allí. Vi un mar de vidrio mezclado con fuego. ¿Cómo es posible que exista un mar de vidrio mezclado con fuego? Aquí está hablando de la majestuosidad y la grandeza de Dios. Pero también vi a aquellos que habían alcanzado la victoria sobre la bestia. ¿Quiénes alcanzaron la victoria sobre la bestia? Aquellos que salieron de Babilonia y aquellos que fueron o tuvieron el sello de Dios. ¿Correcto? Ahora dice, y el versículo 3, y cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras. Y escuchen esta palabra. Justos y verdaderos son tus juicios. Es decir, lo que va a suceder ahora es justo. ¿De dónde saca esta expresión de justicia? ¿Quiénes son aquí los que están hablando? Dice, aquellos que pasaron por la tribulación o aquellos que están cantando, dice, el cántico de Moisés. ¿Ustedes recuerdan cuando Moisés sacó al pueblo de Israel? Fue Dios quien lo sacó por medio de Moisés. Y cuando Israel pasó el Mar Rojo en seco, cuando estaba la otra orilla, veían cómo los egipcios también se acercaban con sus carros. Sin embargo, cuando el último israelita dejó el mar, que estaba seco, entonces todas las aguas envolvieron a los egipcios. Y allí se muestra un cántico de victoria, el cántico de Moisés. Solo aquí hay una diferencia y quiero que ustedes puedan notarlo. El cántico de Moisés en el libro de Éxodo se da después de las plagas, porque primero cayeron 10 plagas sobre Egipto. El cántico de los redimidos se da antes de las plagas. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es que celebran victoria si todavía están aquí en sufrimiento?
Entonces vamos a comprender eso. Miren, ve. Vamos por la primera parte. Hubieron 7 ángeles con 7 plagas. Ustedes recuerdan que esto hace referencia a Apocalipsis capítulo 8, donde habían 7, o capítulo 6 o 7, capítulo 7, cuando habían 7 ángeles con 7 trompetas. Las 7 trompetas serían juicios de advertencia. ¿Recuerdan ustedes? Advertencia, es decir, había arrepentimiento. Pero por falta de arrepentimiento vienen ahora los juicios divinos. Ellos fueron advertidos muchas veces, mas no se arrepintieron. Ahora, por falta de arrepentimiento vienen estos juicios divinos. Segunda pregunta, ¿en qué momento se derraman estas plagas? Vamos al versículo 8, capítulo 15, versículo 8. Dice así, el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder. Nadie podía entrar en el templo, ¿hasta cuándo dice? Hasta que se cumpliesen las 7 plagas de los 7 ángeles. Probablemente sean los mismos que tocan las trompetas, ahora los que tienen la comisión de poder derramar las 7 plagas. Cuando se derraman las 7 plagas significa que el pecado llegó a su límite y ese cántico de liberación es el cántico donde el pueblo de Dios allí coloca su victoria allí publica el resultado de su victoria por lo que Cristo hizo en la cruz. Les explico así. Cuando las plagas empiecen a caer sobre la tierra, no es que el pueblo de Dios se alegra por el sufrimiento de los impíos, sino que aquí encontramos una grande verdad. ¿Por qué Jesús murió en la cruz? Para librarnos de la condenación del pecado. ¿Correcto? Para librarnos de la paga del pecado. ¿Cuál es la paga del pecado? No era, ¿cuál es la paga del pecado? La muerte. Y junto a la muerte viene el sufrimiento, el dolor y todo el caos que ahora nosotros vemos. Es decir, Cristo murió para librarte de la ira divina. Cuando se usa la palabra ira, ¿recuerdan ustedes que Jesús en la cruz bebió la copa de ira del Padre? ¿Qué significa eso? El pecado que trajo la muerte o que condenó a muerte al ser humano, ahora lo llevó Cristo. Y Cristo nos libró de esa condenación. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Correcto? Los que están. Ahora, alguien hizo la siguiente comparación y me pareció muy acertada. Que Cristo nos liberó de las 3 P's de pecado. Primero, de la penalidad de pecado. Segundo, del poder del pecado. Y tercero, de la presencia del pecado. Solo que de la presencia del pecado nos librará solamente cuando estemos en el cielo. Ahora somos libres de ¿qué? Del poder del pecado, por la sangre de Cristo. ¿Correcto? Ahora, fíjense una cosa. Aquí los redimidos cantan su victoria, mas no hacen alarde a sus méritos, sino dicen, todo lo que nosotros hicimos fue aceptar el sacrificio de Cristo. Es decir, los juicios no caen sobre nosotros, no porque nosotros hayamos hecho buenas obras, sino porque aceptamos ese sacrificio. Entonces, Dios no quería que ninguno perezca, como dice el libro de 2 de Pedro, ¿verdad? 2 de Pedro. Cuando dice, ¿por qué el Señor retarda su venida? Porque no quiere que ninguno perezca. La cruz y la gracia está disponible. No quiere que bebas de la ira de Dios. No quiere que vivas que mueras por la consecuencia del pecado. No quiere que tú puedas sufrir esa consecuencia eterna del cual Él te libertó. Pero el ser humano, en su libertad, eligió la muerte. Ahora, ¿qué va a hacer Dios cuando tú en tu libertad eliges?
yo ilustro siempre este asunto de esta manera, ¿no? En nuestros países, yo no sé si existe allí una cinta color marrón que se llama matamoscas. No sé si existe en sus países. Matamoscas es una cinta pegajosa que está llena de dulce. Entonces se coloca en lugares estratégicos, la mosca llega y está feliz porque encontró dulce, ¿verdad? Solo tiene un problema. Cuando quiere salir, no puede, está atrapada. Entonces, el pecado es así, aparentemente dulce, uno se aferra al pecado y Dios dice, yo soy el único que te puedo salvar de ese pecado, de la penalidad del pecado y del poder del pecado. Pero el ser humano se aferra al dulce y dice, no, yo quiero seguir acá. Entonces, finalmente, el ser humano va a morir porque él decidió seguir atrapado, a diferencia de la mosca que no tiene otra opción, el ser humano tiene opción de ser libre. Entonces, los juicios de Dios no vienen como castigos para sus criaturas, sino vienen solo como consecuencias para aquel que fue advertido y siempre rechazó. Ahora, fíjense, es por eso que el versículo 8 nos dice en qué momento el templo se llenó de humo por causa de la gloria de Dios y por causa de su poder, y nadie podía entrar. ¿En qué momento se da eso? Cuando Cristo sale del santuario, deja de ser nuestro abogado y sumo sacerdote. Entonces, en ese momento, ya no hay más oportunidad para ningún ser humano. La salvación ya están los dos grupos totalmente definidos. Entonces empieza a caer las 7 plagas. Dos cosas tenemos que tomar en cuenta aquí. Cuando nadie sabe cuándo termina la gracia, ¿correcto? Nadie conoce cuándo. Pero sí podemos saber cuándo ya no hay gracia. No sé si entienden aquí. Nadie sabe cuándo termina, pero sí podemos saber cuándo acabó. ¿Cómo sabemos cuándo acabó? Cuando las plagas empiecen a caer. Evidencia de que ya no existe más intercesión a favor del ser humano. Entonces, allí encontramos que hoy Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero que un momento levantará esa intercesión o ese juicio, recuerdan del primer tipo de juicio, el preadvenimiento, donde el caso de todos está ya decidido. Y allí vienen entonces las plagas, las 7 plagas. Haciendo referencia a Daniel capítulo 12, donde dicen, aquel tiempo será tiempo de angustia, cual nunca hubo sobre la tierra. Pero en ese tiempo se levantará Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo, será tiempo de angustia. ¿Y quiénes serán salvos? Dice, los que están escritos su nombre en el libro de la vida. En ese momento, cuando Cristo se levanta del lugar santísimo, caen las plagas. Ahora, lo interesante aquí es, ¿sobre quiénes caen? Sobre aquellas personas que no tienen protección divina. ¿Ustedes recuerdan la protección del sello de Dios en Egipto? ¿Cuál era? La sangre. El ángel veía la sangre, pasaba. Pascua era peshá, era pasar. Entonces, el sello le servía como protección. Ahora en el tiempo final, el sello para los hijos de Dios es protección ¿de qué? De las plagas. Entonces vamos a ver en qué consisten estas plagas. Vamos al capítulo 16 porque ahí comienza el versículo 2. 16:2 dice así. Entonces fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente. ¿Sobre quiénes? Sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y aquellos que adoraban a su imagen. ¿Por qué no toca al pueblo de Dios? Porque ellos tienen protección divina. ¿Se acuerdan ustedes que las plagas en Egipto a quiénes tocaban? ¿A los israelitas o a los egipcios? ¿Por qué no tocaba a los israelitas? Porque ellos estaban protegidos por Dios. Ahora, dice, vino una úlcera maligna. Ustedes conocen que hoy, en nuestro siglo de tanto adelanto en ciencia, en información, sobre todo sorprendemos por los avances científicos, existen enfermedades que hoy no tienen cura, ¿verdad? Solamente se puede controlar, mas no curar.
Sin embargo, este será una úlcera maligna. ¿Alguien conoce en qué consiste exactamente esto? No. Úlcera maligna. ¿Cómo será? No sé. Solo sé que será una plaga. Y esa plaga caerá, dice, sobre aquellos que tienen la marca de la bestia y que adoran a su imagen. Quiere decir que allí el mayor médico de la historia de este mundo, si es que no tiene el sello de Dios, por más que vaya a buscar la mayor medicina o la mejor medicina de este planeta, no va a encontrar alivio porque esto no es natural. Esto es un juicio divino. Entonces viene allí la segunda plaga. Apocalipsis 16:3 dice así: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar y éste se convirtió en sangre como de muerto. Murió todo ser viviente que había en el mar. Y esto va unido a la tercera plaga o el tercer ángel. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Ahora es interesante lo que dice el versículo 5. Oí entonces una voz del ángel de las aguas que decía: justo eres, Señor. ¿Qué cosa está aplicando aquí? Justicia. Justo eres, Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Y miren de qué cosa está aquí sacando la justicia, o a qué se refiere con justicia. Versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, entonces también tú les has dado beber sangre, porque ellos se lo merecen. Mar en sangre. Ahora, hay una cosa que nosotros tenemos que entender, es que estas plagas no serán universales. Ustedes saben que si todo el planeta o todos los mares y océanos se volvieran sangre en el mundo, nosotros no tendríamos más oxígeno y todos morirían. Ahora, serán locales en algunos lugares, ¿correcto? No serán universales. Ahora, estas plagas no durarán tampoco mucho tiempo. Ahora vamos a ver por qué no duran mucho tiempo. En el siguiente texto dice que cuando están en la cuarta plaga, algunos todavía están con el dolor de la primera. Quiere decir que las plagas son consecutivas. Porque cuando Cristo sale del lugar santísimo, lo único que falta es que Cristo regrese. Nada más. Ahora, hay sangre. Ahora, ¿por qué ellos beben sangre? Por una razón. Porque ellos mataron, dice, a sus siervos, los profetas y a sus santos. ¿Quién es santo en la Biblia? ¿Es alguien que no peca? No tiene nada que ver con el Estado, ¿verdad? A veces hay muchas personas que tienen un concepto equivocado acerca de quién es santo. Dice, santo es aquel que no comete ningún pecado. Santos en la Biblia hace referencia al pueblo de Dios. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, o la perseverancia de los santos, pueblo de Dios. Ahora, ellos murieron por causa de su fe. A través de toda la historia, millones de personas han sellado su testimonio y amor por Cristo con su propia vida. Millones de personas. Yo no sé si ustedes ven algunas noticias incluso que están sucediendo hoy día, ahí en algunos países donde la religión cristiana es prohibida. Algunos son maltratados, abusados, encarcelados y muertos. Yo vi algunas imágenes muy fuertes hace algunos meses atrás de cristianos muriendo, misioneros siendo sacrificados, personas que prefieren hoy, la muerte antes que negar su fe. ¿Saben que eso es interesante ver? Cuando los 3 amigos de Daniel estaban allí frente a la estatua y frente a la amenaza, si no adoras la estatua te vamos a lanzar allí al horno de fuego. Y le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros ya lo pensamos. Mire la seguridad que tenían estos hombres. No queremos que nos des otra oportunidad. No es necesario, Nabucodonosor. Porque si Dios no nos libra, sabemos que nuestra vida está en sus manos.
A eso se refería Jesús cuando decía, no tengan miedo a aquellos que les quitan o que les persiguen y les matan o les quitan el cuerpo, pero el alma, cuando habla de alma, allí está hablando de la eternidad. No podrán matar, no podrán quitarles ya más la eternidad, porque ustedes están seguros en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús, ¿qué cosa tenía en su mano? Las llaves del Hades y de la sepultura. Tengas miedo por eso. La muerte física por consecuencia del pecado vamos a experimentar todos en algún momento. Sin embargo, Jesús vino para librarnos de la muerte eterna, de la condenación eterna, que es la consecuencia final del pecado. Ahora, estos hombres impíos ahora beben sangre porque ellos mataron y persiguieron a los hijos de Dios a través de todas las épocas. Y ahí viene la cuarta plaga. Miren, capítulo 16, versículo 8 y versículo 9 dice, el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual le fue permitido quemar a los hombres con fuego. Los hombres fueron quemados con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas. Y ojo con esta expresión, no se arrepintieron para darle gloria. Nosotros vamos a correr allí otros textos más, donde dice, no se arrepintieron. ¿Qué cosa es el arrepentimiento? Una vez yo estuve pensando, yo no sé, Pablo, si tú tienes allí un concepto sobre cómo el ser humano se salva. Y yo estuve pensando lo siguiente, Pablo. Lo único que hace el ser humano para salvarse es no rechazar a Cristo. Porque incluso ni él puede arrepentirse. El arrepentimiento es un regalo divino. Es la acción del Espíritu Santo en el corazón. O sea, el ser humano, todo lo que tiene que hacer es no rechazar. Es permitir que el Espíritu Santo trabaje, actúe. Ahora, aquí dice, no hay más arrepentimiento por dos motivos. Una, porque no hay más gracia. Y el otro, porque el Espíritu Santo ya no está más tocando los corazones. Quien nos hace ver nuestra pecaminosidad es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan el mensaje de la iglesia de la Odisea? Unge tus ojos con colirio, es decir, pide el Espíritu Santo para que veas tu condición, porque sin el Espíritu Santo tú te crees rico, pero finalmente eres un desventurado, pobre, miserable, ciego y desnudo. Es interesante notar que Dios, antes de poder libertar al pueblo de Israel, ocurrieron 7 plagas para Egipto. También haciendo allí una comparación con lo que ocurrirá en el día final, antes de que Cristo libere a su pueblo de este mundo de pecado, también este mundo experimentará 7 plagas. Ahora, es interesante que en la cuarta plaga mencionada ahí en Apocalipsis capítulo 16, versículo 8, cuando dice que derramó su copa sobre el sol, fue permitido que el sol pueda quemar a los hombres con fuego. Ustedes imaginan, tenemos en cada país climas extremos, ¿verdad? Yo no sé cuál es el clima más extremo que ustedes han experimentado en la vida, extremos por los dos lados, ya sea por el frío o por el calor. Sin embargo, nada se va a comparar a esta plaga, donde el sol tiene autoridad ahora, que es creación de Dios, para poder quemar. Sin embargo, dice, la gente mordía su lengua a causa del dolor. Cuando dice mordía su lengua a causa del dolor, entonces, por este texto yo puedo ver que las plagas son literales y no son simbólicas. Porque no está haciendo comparación con algo, sino está narrando la experiencia real de las personas. Entonces, estas plagas son literales. Mordían su lengua de dolor. Ahora, versículo 11. Blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Ya estamos en la cuarta plaga. Sin embargo, todavía hay gente que está experimentando el dolor ¿de cuál? De la primera plaga. Quiere decir que las plagas no serán un periodo largo, sino serán consecutivas y cortas.
Ahora, y no se arrepintieron de todas sus obras. Versículo 9 termina diciendo, no se arrepintieron. Versículo 10 termina diciendo, no se arrepintieron. Porque no hay más arrepentimiento. O porque no hay nadie más que pueda convencer de pecado. Nosotros usamos mal algunas expresiones, que uno lo dice con tanta sinceridad, y yo creo que no está mal mientras tú no conozcas el verdadero concepto. A veces nosotros pensamos y decimos, yo solo busqué al Señor. No es que Dios estaba perdido, tú estabas perdido. Es Dios quien te encontró. Solo que en la parábola de Lucas 15 hay una revelación muy especial. Presten atención. Dios busca la oveja, el pastor busca la oveja, ¿verdad? La mujer busca a la moneda perdida, pero el padre no busca al hijo. ¿Se dieron cuenta? El padre solamente espera. Y aquí me está dando Jesús una lección importante en cuanto a arrepentimiento y en cuanto a salvación. Cuando el hijo pródigo volvió en sí, cuando vio su condición. Es decir, él podía estar comiendo algarrobas, no dice que comió, él podría estar comiendo algarrobas, pero si no hubiese sido consciente de su condición, él no se hubiese arrepentido. ¿Qué cosa era arrepentimiento en el concepto de de Lucas capítulo 15? Que hay tres conceptos. Es Dios quien busca. Número 2, es Dios quien por medio del Espíritu Santo te hace ver tu condición para que tú vuelvas. En el Antiguo Testamento hay muchas amonestaciones de parte de Dios para el pueblo diciendo, volveos a mí, miren sus obras pasadas, recuérdense de eso, ustedes ya se olvidaron, vuelvan a mí. ¿Por qué vuelvan a mí? Porque ellos conocen el camino de regreso. Y el Espíritu Santo ha ido a su encuentro para traerlos. Y aquellos que no vuelven es porque resistieron a esa voz. Ahora, es impresionante que nosotros podamos conocer en ese contexto la salvación. Somos salvos por gracia. Incluso el arrepentimiento es algo que Dios provoca. Sí, Pablo. No, pensando en esa parábola del hijo pródigo, ¿no? De que él, cuando se apartó del Padre, de Dios, vuelve, ¿no? Y es interesante las dos reacciones. Una, la del Padre, que lo recibe con los brazos abiertos, lo restaura, le cambia la ropa, le pone anillo. Pero es interesante también, y ahí es donde uno tiene que tener cuidado, ¿no? La reacción del hermano mayor, el que nunca se alejó del Padre, porque no lo recibió bien. ¿Por qué vuelve? ¿Por qué tú lo recibes? Entonces uno como hermanos mayores, uno tiene que no tener esa actitud y tener los brazos abiertos también para restaurarlos en amor. Pablo, yo preparé un mensaje hace algún tiempo diciendo que quien estaba más perdido no era el pródigo, sino el hijo mayor. Totalmente. Porque él estaba en casa, pero no se daba cuenta de su condición. Totalmente. El otro estaba perdido y se dio cuenta que estaba perdido. Y es interesante esto del hermano mayor, porque él fue una persona que nunca se apartó del Padre, o sea, nunca se apartó de Dios, era fiel, era una persona que estuvo todo el tiempo trabajando para el Padre, pero que nunca tuvo comunión con el Padre. Entonces, como una vez uno ve que a veces uno puede estar tan entretenido en la obra del ministerio, pero sin tener comunión con Dios. Por eso la palabra religión en una sola expresión es relación. Una religión sin relación es formalismo y es muerte. Totalmente de acuerdo. Y está lleno por ahí. Y está muy lleno la gente. Tenemos tanta gente religiosa, pocos espirituales, poca gente que tiene relación con Dios. Ahora Pablo tocó un asunto muy importante hablando allí del arrepentimiento. El hijo mayor estaba allí con el padre, disfrutaba de todas las cosas del padre. Saben que cuando uno se familiariza mucho con las cosas de Dios, tiende a ser insensible. Yo estoy hablando para personas que conocen tanto de Dios, que fueron cristianos desde niños, que fueron a la iglesia, que cuando escuchan un sermón dicen, yo ya sé de qué va a hablar, yo ya sé de qué trata, ya perdieron esa sensibilidad, ellos ya no tienen más
aquella emoción, aquella pasión o aquel sentimiento que tienen. Claro que el cristianismo no tiene nada que ver con sentimientos, sino con fe. Sin embargo, perdieron la sensibilidad. Ahora, una responsabilidad para los hijos mayores en este caso sería, si tú ya no te alegras cuando alguien se convierte, tienes problemas. Porque tú ya no estás viendo con los ojos de Cristo. Cristo se emociona porque es un pecador que estaba muerto y volvió a vivir. Y para ti eso es normal. Quiere decir que tienes que tener cuidado allí. Ahora, el Espíritu Santo es aquel que puede tocar nuestro corazón. Sí, Walter. Sí, esto me recuerda a dos hombres que fueron a orar también al templo. Uno era fariseo y el otro era publicano. Mientras el publicano se alegraba por todo lo que hacía, el otro se decía así, se pegaba en su pecho y se decía yo soy miserable, pecador. Me estaba acordando ese pasaje. Ahí está uno jactándose de todas sus obras, sí, y el otro mereciendo la gracia. Y ahí encontramos la respuesta. Entonces, el arrepentimiento es un regalo de Dios. Aquí no hay más arrepentimiento porque el Espíritu Santo ya no trabaja en el corazón. Entonces ahora viene la quinta. Miren, capítulo 16, versículo 10. Dice así, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Ahora, miren, hasta la cuarta plaga vemos que las plagas son literales. El texto dice, ellos mordían sus lenguas a causa del dolor. Literales. A partir de la quinta vemos simbólicas. Plagas simbólicas. ¿Por qué? Miren aquí el versículo 10. Derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. La gente se mordía la lengua por causa del dolor. Blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores, sus úlceras, y no se arrepintieron. Ahora, el quinto ángel derrama esta plaga ¿sobre dónde? Sobre el trono de la bestia, sobre la autoridad de la bestia. Presten atención aquí. Hasta aquí el poder representado como la bestia había engañado a todos y había dicho, miren, estas plagas es por causa de los cristianos, vamos a perseguir. Pero cuando toca esta plaga, el asiento de la autoridad de Satanás, ahora la gente se da cuenta, ¿qué se da cuenta? Que es mentira, que no era por causa de los cristianos. Las 4 primeras afectaron a la humanidad, la quinta el asiento de la autoridad de Satanás. Es decir, hubo humillación ante los moradores de la tierra, la bestia se humilló. Empiezan a darse cuenta que ellos no se pueden proteger de las plagas porque no estuvieron de parte de Dios. Aquí la gente o los poderes que apoyaban a la bestia se dan cuenta que fueron engañados. Esto nos da lugar para la sexta plaga. Miren que esta plaga toca una figura interesante. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates. ¿Ustedes recuerdan el río Éufrates? Desde el jardín del Edén aparece el río Éufrates, ¿verdad? Pero también descubrimos que el río Éufrates era el límite que dividía al pueblo de Dios de sus enemigos. Fíjense aquí. Y el agua de este se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. A mí me encanta esta expresión. ¿Por qué me encanta esta expresión? Porque aquí está haciendo una alusión al libro de Daniel, cuando habla acerca de la caída de Babilonia. Solo que está tomando la imagen de la caída de la Babilonia literal para decir cómo va a ser la caída de la Babilonia espiritual. Y en esta sexta plaga hay algunos asuntos importantes. Primero, el río Éufrates se secó y número 2, ahí hay un camino preparado para los reyes del oriente. Nosotros sabemos que fue Ciro quien conquistó a Babilonia, ¿verdad? 31 de octubre del año 539. ¿Cómo hizo Ciro para poder conquistar a Babilonia si estaba con las mayores murallas, la mayor fortaleza? Era imposible penetrar esas murallas. Pues Ciro tuvo una estrategia. ¿Cuál era la estrategia? Desviar el río Éufrates, o desviar el río que cruzaba por en medio de la ciudad de Babilonia. Ustedes sabían que en la antigüedad, toda ciudad tenía seguridad por 2 cosas. Uno, por sus murallas,
y el otro por un río. ¿Por qué tenían murallas? Porque si venía un enemigo más fuerte, cerraban las puertas, se acabó el asunto. Adentro, como tenían río, había agua. Mientras había agua, había limpieza, había todo. Salmo 46 hace alusión a eso, ¿verdad? Entonces ellos estaban bien. Pero sin río, el pueblo moría. ¿Qué cosa hace Ciro? Desvía el río y por el camino donde el río había abierto, por allí ellos ingresan. De noche, mientras todos están bebiendo, mientras todos están terminando una fiesta, donde Daniel está interpretando las letras que aparecieron allí en la pared cuando Belsasar tuvo miedo, cuando apareció allí la letra diciendo Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Daniel le dice, mira, Dios ha colocado fin a tu reino. Es decir, ha sido juzgado, ha sido puesto en una balanza y ha sido hallado falto. Tu reino es pasado a los medos. Mientras Daniel estaba hablando, Ciro ya estaba ingresando a Babilonia. Y Ciro tomó en paz a Babilonia. Es más, los babilonios estaban felices allí con Ciro. Murieron, claro, el rey, murió todos sus príncipes y todo. Tomaron el poder de la manera más pacífica. Ahora, aquí dice que así, tomando esa figura, así también, en la sexta plaga, todo estará preparado para que se seque el río Éufrates. ¡Wow! Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, monte de Meguido. De allí viene Armagedón, ¿verdad? Era el escenario de batallas decisivas. Monte Carmelo, algunos dicen que también tiene relación con Armagedón, que consistía en una batalla espiritual, donde tenía que afrontar el engaño de Baal y dar lealtad a Dios. Ahora, presten atención aquí. Cuando hablamos de la batalla de Armagedón, no estamos hablando de una batalla militar, sino de una batalla espiritual. Ante tanto entre el engaño de Satanás y la lealtad de los hijos de Dios. Esa última batalla, es decir, ese último encuentro entre estos dos grupos es unos engañando y los otros siendo fieles a Dios. Una batalla espiritual. Ahora, todavía no hemos contestado por qué es que el río se seca. Cuando dice que el río se seca, significa que todos los poderes políticos dejan de apoyar a la bestia. Es decir, ya no tiene más apoyo. Esto significa que está la preparación social y política para recibir a los reyes del Oriente. Cuando habla de los reyes del Oriente, ¿a quién está haciendo referencia? A Cristo y sus ángeles, que viene para libertar a su pueblo. ¿En qué momento? Cuando Babilonia espiritual, o cuando esta bestia, porque fue derramada con el trono de la bestia, no recibe más apoyo político. Se dan cuenta de que todo fue un engaño. Entonces dice que allí el mundo está en una confusión eterna. Digo la palabra eterna por la consecuencia de ese momento, no es que porque va a durar para siempre. En una confusión. ¿Por qué? Porque todos están allí. ¿Y ahora qué? Estamos perdidos. Allí se da la batalla espiritual del Armagedón. Unos entonces allí creyendo ciertos falsos milagros, otros siguiendo siendo leales a Dios. Y ese es el último encuentro. ¿Por qué? Y miren, en ese contexto dice, yo vi salir de la boca del dragón, versículo 16, capítulo 16, versículo 16, dice allí. Versículo 14, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, a todo el mundo, para reunirlos para la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 16, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Quiere decir que el último intento de este poder o de esta trinidad diabólica, ¿cuál es la trinidad diabólica? El dragón, la bestia y el falso profeta. Recuerdan que falso profeta ahora se le denominó a la segunda bestia de Apocalipsis. Entonces aquí está esa trinidad. Dragón, primera bestia y segunda bestia. Y dice que de su boca salieron ranas, ¿verdad? Ranas, animales inmundos, representa la inmundicia que es la característica de Babilonia, que está llena de abominaciones. Y ahí está el intento de falsificar la obra de Dios. Allí en contraparte con los tres ángeles que dan los tres mensajes y aquellos que también hacen señales y milagros. Aquellos tres espíritus a manera de ranas, está hablando del romanismo, del protestantismo apóstata y del espiritismo,
que desde hoy tomó ya parte de nuestro planeta. Grandes señales, grandes milagros. No se cree en todo milagro. No todo milagro viene de Dios. Allí los magos de Faraón también pudieron convertir una vara en una serpiente y eso no venía de Dios. No todos los milagros vienen de allí. Y todo esto los preparaba para el último encuentro entre los dos pueblos, ¿verdad? Entre el pueblo de Dios y entre aquellos que siguieron a la bestia. ¿Por qué? Porque la séptima plaga, miren lo que sucede. Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 dice, el séptimo ángel derramó su copa al aire, salió una gran voz del santuario que decía, ¿qué cosa decía? Se acabó, ya está hecho. Hubo relámpagos, voces, truenos, temblor, terremoto, cual nunca hubo. Miren el versículo 19, la gran ciudad se dividió en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. La gran Babilonia vino a memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Toda isla huyó, los montes ya no fueron hallados, del cielo cayó a los hombres enorme granizo como el peso de un talento. Los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sumamente grande. ¿De qué está hablando? De los últimos acontecimientos y señales que preceden al regreso de Jesús. Después de esto, ¿quién viene? Viene Cristo. Querido amigo, amiga, el sueño de Dios es verte en el cielo. Si un día Él murió en la cruz, fue para librarte de la condenación del pecado, de la muerte eterna y de estas plagas. Hoy la misericordia está disponible. Hoy todavía hay gracia. Tú puedes decir, ¿por qué sabe que hay gracia? ¿Por qué sabe que todavía Dios está intercediendo? Porque el mensaje todavía está siendo predicado. Va a llegar un momento en que este mensaje no más será escuchado. Y ya no habrá más arrepentimiento. Ni nadie más te invitará a tomar una decisión a favor de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque todo habrá terminado. Vivimos en el tiempo final de la historia. Y hoy te invito a abrazar la cruz de Cristo. Aceptar a Cristo como tu Salvador. Aceptar a Jesús. Seguir su camino para librarte de todas estas consecuencias. No vas a seguir a Dios por miedo. Dios no quiere una obediencia por temor. Dios no quiere hijos que le sigan por miedo. Dios quiere hijos que le sigan por amor. ¿Quieres mirar a Jesús? ¿Quieres colocarte bajo la influencia del Espíritu Santo para que produzca en tu corazón arrepentimiento? Entonces yo quiero orar por ti. Dios siempre estuvo a tu lado. Siempre. Desde el día que naciste, Él soñó contigo y Él quiere verte en el cielo. Todo lo que tienes que hacer es abrir tu corazón y aceptar su gracia. Dios siempre estuvo a tu lado y siempre estará hasta el final del mundo. Su promesa se cumple. Él es fiel a todas sus promesas. Y la mayor promesa que Él dejó para los seres humanos es que un día volvería. El regreso de Jesús es inminente. Jesús está volviendo. Las señales que hoy están sucediendo en este mundo, las cosas que están sucediendo en este mundo, nos indican de que muy pronto caerán todos estos juicios divinos sobre la tierra. La maldad está llegando a su punto culminante. Hay tanto dolor, tanta violencia, tanta inseguridad, hay tantas señales que se están cumpliendo. Ahora te pregunto, ¿tú estás preparado para recibir a Jesús? ¿Estás listo para ir a vivir con Jesús por la eternidad? Hoy podemos tomar una decisión. La decisión de entregar nuestra vida a Él y vivir para Él. ¿Quieres orar conmigo? Vamos a orar juntos. Querido Dios, toma nuestra vida en gratitud a todo lo que Tú hiciste ya por nosotros en el pasado, por aquello que estás haciendo hoy en el presente, por las cosas que harás con nosotros en el futuro. Que tu Santo Espíritu pueda seguir hablando en nuestro corazón. Hoy aceptamos tu palabra, aceptamos a Jesús. Hoy aceptamos aquella luz para que pueda iluminar nuestra vida. Queremos que produzcas en nuestro corazón el arrepentimiento sincero y podamos formar parte de tu pueblo para que cuando vengan aquellos juicios divinos podamos estar protegidos por ti. Toma nuestra vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén.